Bueno, el lunes fue cuando recordamos la muerte de Güemes, un gaucho indomable en el norte. Vos lo debés, de un héroe para vos, debe Sí, ser Encito, porque absolutamente. el norte Muy es reconocido en el norte. el gran héroe del norte, exactamente. Y también pasa la historia como un gran héroe justamente por ser uno de los principales líderes que movilizaron a las masas populares, ¿no? Uno de los primeros que moviliza realmente a las masas populares, porque cuando hablamos de los gauchos de Güemes, hablamos de el pueblo, el verdadero pueblo. Los gauchos de Güemes generalmente también se termina como refiriendo a el gaucho hombre, esa imagen que tenemos de gaucho. Cuando hablamos de los gauchos de Güemes, hablamos de familias, de mujeres, de chicos, de gauchos hombres, que empiezan a plantear una nueva táctica de guerra que de hecho es estudiada en las escuelas de guerra de todo el mundo. Y de hecho hay una gran teoría de guerra que dice que la guerra de guerrillas que se utiliza en la Primera Guerra Mundial tiene que ver con la idea de Güemes de la guerra de gaucho de guerrilla. Ahora vamos a explicar un poco de qué se trata eso, pero bueno, Güemes, salteño, por supuesto, de tierra salteña. Él arranca su carrera militar muy joven, a los 14 años, que no era raro en ese momento, digamos, había pocas opciones. Una de ellas era, por supuesto, ir a la guerra, digamos, ¿no? Y luchar. Él en las invasiones inglesas tiene un rol bastante importante, si bien no pasa como protagonista porque era muy chico, sí tiene un rol bastante importante, sobre todo en la parte de la reconquista. En el último tramo de echar a los ingleses, él forma parte también con parte de sus gauchos, ayudando a la reconquista en realidad no a la reconquista de Buenos Aires, sino a la expulsión de los ingleses de estas tierras, ¿no? Y empieza a tener un rol mucho más fundamental con el Ejército del Norte. Recordemos que ya lo habíamos contado acá, el Ejército del Norte es un ejército que es súper importante durante la independencia del Virreinato del Río de la Plata, de estas tierras, y que fue primeramente comandado por Belgrano y luego de las derrotas de Ayohuma, de Vilcapugio, el mando del Ejército del Norte pasa a manos de San Martín. Belgrano y Güemes eran íntimos amigos de juntarse a tomar algo, sí. Amigos íntimos, sí. amigos. Pero el verdadero rol protagónico dentro de la guerra de independencia con respecto al ejército del norte lo tiene con San Martín. San Martín descubre esta táctica de guerra que tienen los gauchos de Güemes y queda fascinado con esto. Entonces, lo que necesitaban era asegurar esa frontera norte para que los ingleses no volvieran a ingresar. Y, bueno, San Martín se contacta con Güemes y le dice, vos tenés esta gente, vos tenés esta táctica de guerra, necesito que me cuides el norte. Y lo que hace Güemes es generar como una especie de barrera para que los españoles no pudieran volver a bajar. ¿De qué se trata esta técnica de guerra? Bueno, golpes muy precisos y muy rápidos. Lo que hace esto es sorprender al enemigo. Sorprende al enemigo y no tiene como objetivo principal aniquilar al enemigo, sí. Sino desproverlo de bienes, armas. de armas, de comida. Entonces se vuelve imposible la resistencia justamente del enemigo en esa tierra. Tiene que recular, ir para atrás y volver a armarse. Okay. Exactamente, para seguir su viaje. Son golpes muy precisos, muy rápidos y que se dan en esa especie que es la idea que tenemos de, si alguien la vio, es una película muy vieja, pero si alguien vio La Guerra Gaucha, esa imagen malón. De el malón, claro, llegando y arrasando con todo a su paso. Bueno, es una... De hecho se usa hasta el día de hoy, ¿no? Bajaron en malón, vinieron en malón, como que se sigue usando. Exacto, exacto. Coloquialmente esa palabra. Exactamente, por eso eran tan temidos, porque era un golpe muy sorpresivo, muy rápido, y que, arrasaba con todo a su paso. Entonces, esta técnica que en realidad requiere poco esfuerzo en el sentido de poco armamento militar, porque en realidad con lo que trabaja es con la táctica de sorpresa, sí. Es una táctica de guerra que después es estudiada justamente para tomar como ejemplo en otro tipo de batallas y en otro tipo de contiendas militares, porque bueno, es poco costosa, si bien tenés que juntar a toda esa gente, es poco costosa y muy efectiva. Y un detalle que marcan algunos historiadores, tanto de Güemes como de Belgrano, y otros también, pero el estilo del diálogo
de quien estaba en Buenos Aires. Bueno, no era el caso de Güemes, pero Güemes pertenecía a una familia pudiente. Sí. En esa época era muy diferente, era casi otro idioma respecto del que hablaba el gaucho. Ujú. Tanto Belgrano como Güemes incluido tuvieron que esforzarse durante mucho tiempo para hablar en el mismo idioma, en la Exactamente. misma jerga Mirá. del diálogo diario. Es que eso también es lo que Porque le da la... ellos eran dos, por supuesto, Belgrano y Güemes, dos rebeldes que decidieron romper con lo que ellos estaban predestinados a una vida muy cómoda, ¿no? Sí, es que eso en realidad es lo que le da la diferencia, esto que decía de convocar al pueblo, a ese pueblo que en realidad está poco contado en la historia argentina, porque siempre que hablamos de héroes o de próceres, hablamos justamente Güemes, una persona que no era poderoso, pero sí que venía de una familia bien, digamos, ¿no? Los primeros que convocan al vulgo, a lo que se denomina el pueblo bajo, el vulgo, son personas que logran acercarse a ese pueblo bajo y hablarle las mismas palabras, hablar de la misma manera y tener poder de convencimiento. Dicho en palabras de hoy, o quizás en palabras de La Nación Más, los primeros populistas, si se quiere, ¿no? Como hablarle a la gente en un idioma que entienda y convocarlos a la misma tarea, todos en conjunto. Una de las personas que hizo ese rol fundamental y que colaboró para que justamente Güemes tenga ese nivel de convocatoria fue su hermana, de quien hemos hablado muchísimo acá, Macacha Güemes, Sí. que ella justamente también, incluso hasta por una cuestión de género, ¿no? Digo, convocar a las mujeres, convocar no solamente al gaucho como figura del gaucho, sino a la familia gaucha, ¿no? A la población en general. Güemes termina muriendo en una emboscada por los decentes, una emboscada que está como planeada por los decentes de Buenos Aires, tratando de sacarse de encima al indeseable malón gaucho y al hombre que, bueno, convocaba a ese vulgo, a ese pueblo bajo, a ese vulgo, sobre todo cuando San Martín empieza a convertirse en un escollo para el poder central, cuando San Martín con el ejército ya de los Andes empieza a decir, bueno, manden un poco de provisiones, necesitamos cruzar los Andes, necesitamos terminar con esto definitivamente, Sí. y Güemes empieza también a declarar que, bueno, ya no pueden más, que en realidad no pueden seguir conteniendo desde el norte a los españoles y que lo que hay que empezar a plantearse es una forma de gobierno que sea federal y representativa de todas las provincias. Y bueno, se vuelve un escollo y muere en una emboscada. En realidad le pegan un tiro, pero con ese tiro después sobrevive unos días y luego muere. Ya hablamos de que, esto también lo contamos en el Día de los Enamorados, que la mujer de Güemes empieza a vagar las cartas. locamente. No, esa es Guadalupe Moreno, pero ella Sí. empieza a vagar locamente y termina, bueno, con serios problemas de salud mental porque no puede tolerar que hayan matado al gran amor de su vida, y Macacha también se consolida como una de las mujeres más importantes en la historia argentina por su poder de convocatoria y porque después también siguió la lucha de su hermano. El querido Fer Alonso dice que en Salta hay un museo Casa de Güemes, Sí. que es interactivo, súper interesante para todas las edades. Está muy bien armado y contada la historia. ¿Qué nos dicen? A ver. Buen día, Beto. Escuchando, muy interesante lo que es la historia de Güemes y su desempeño en el norte. Y eran muy bravos los gauchos de Güemes, tanto así que los denominaban como los infernales, Los infernales. por la fiereza que tenían para la lucha. Gracias, muy, muy lindo el segmento. Que decía Iorio de por qué le Sí, cantó claro. en varias canciones a los muchachos de Güemes. Javi. Soledad no me sirve cantándole a un músico que se tuvo que ir de la nación a morir a otro país. Los nocheros no me sirven. Chaqueño no me sirve. A mí me sirve que canten de Güemes. Que canten que pudimos expulsar a los españoles gracias a Güemes que los paraba desde aquel lado. Con gente sin instrucción militar. Solo por ganas, por ansias. En una época de Perón proscripto en España, Mm. para toda una generación de jóvenes era como el ícono de la rebeldía. Habían crecido escuchando que había un hombre que había hecho mucho por los pobres,
que su mujer había impulsado en gran parte lo que era el voto femenino, bueno, un montón de reivindicaciones, y que ahora no estaba, y que lo habían depuesto, y que lo habían llamado el tirano prófugo, pero que todo era peronista, ¿no? Y en muchos casos el pibe tenía el padre con la foto del general en la pared. Entonces, y se decía que iba a venir en un avión negro, que iba a volver al país. Pero crece la figura de Perón sin existir acá, digamos, obviamente que no había Google, no había imágenes. Circulaban algunos audios de alguna charla o alguna entrevista que daba allá en España, que se escuchaban acá. Pero, entre otras cosas, la guerra de guerrillas era empleada en general por el adversario menor, Claro. más débil militarmente. Claro. Vos podés emplearlo, por ejemplo, si vos querés Vietnam contra Estados Unidos. Exactamente. O contra algún gobierno militar, gobierno déspota que está instalado en el poder. Perón hablaba de esto. Yo quiero decir, vos imaginate los pibes que después, en que se convirtió la lucha armada también, ¿no? Digo, nada es casual, todo fue como germinando una cosa que después explotó en lo que explotó. Escucha. Revolucionaria. Bien, algunos creen que esto es una cosa nueva. La guerra revolucionaria, en su forma, diremos, autóctonas en cada lugar que se realiza, puede tener sus características originales. Pero la guerra revolucionaria es una guerra de guerrillas. Se realice en el campo o se realice en las ciudades. Es decir, puede ser guerra de guerrilla urbana y guerra de guerrilla rural, según las características de cada región donde se la realiza. Pero esto no es una cosa nueva. Nosotros los profesionales sabemos bien que probablemente haya sido la primera forma de guerra que ha existido. La guerra de guerrillas, que en el fondo no es otra clase de guerra, la guerra revolucionaria, que hoy practican las fuerzas de liberación de los países, porque el problema de casi todos los países del mundo en este momento es un problema de liberación. Bien, hay un principio en el arte de la guerra que establece que cuando se tiene la fuerza suficiente, uno la reúne y la lleva a una batalla decisiva, y en esa batalla decisiva juega la suerte de su decisión. Pero cuando no se tiene esa fuerza suficiente para vencer en una batalla decisiva, se divide esta gran batalla que se podría librar en conjunto, se divide en miles de pequeños combates, donde venciendo en cada uno de ellos por las circunstancias especiales que ayudan a esta acción, es en cierta medida y a lo largo del tiempo como si se diera una batalla decisiva, sumando todos. Es interesantísimo, Sí. no sé si no se escucha bien, si no da para escucharlo un rato largo, pero dando como una cátedra de lo que son muchos pequeños golpes. La guerra de guerrillas son muchos pequeños golpes a lo largo del tiempo para vencer al que tiene el poder militar. Claro. Que podía ser legítimo en un país, digamos, oprimido por un gobierno instalado de facto militar, en España en algún momento, que duró mucho tiempo sostener el tiempo, pero yo pienso que por ahí podía pasar por la cabeza en un joven Total. cuando llegas, ¿qué es esto? Hernán Figueroa. Acá le canta Güemes, ¿no? Escucha. Con su gente, el gaucho Martín se puso a pelear. Gaucho Martín. Entreverado con su gente, del Alto Perú venían, te entraban ya en Humahuaca. Bueno, un poco también, digo, fue todo un gran malentendido fatal y trágico, pero acá se trató de implementar. Sí. Ya estando todavía Isabel Perón en el poder, cuando el poder era de López Rega, gobierno todavía constitucional, y ya cuando llega la dictadura militar, fallido, acá no funcionó, o si duró muy poco.
Por eso cuando a veces se habla de la historia argentina en estos tiempos, que pareciera como que todo el mundo inventó el agua tibia, si uno va al siglo XIX y a los orígenes de nuestra patria, se da cuenta de que un poquito todo está ahí. Lo que después hay son especie de, bueno, reversiones en cuanto a la época y a los contextos, pero cuando hablan de la grieta, arrancó la grieta, bueno, vamos a buscar también la grieta de los unitarios y federales, este tipo de accionar militar también, en las guerras de independencia. Digo, tenerlo también en cuenta y conocer nuestra historia nos hace dar cuenta de que hay cosas que se vienen arrastrando hace un montón de tiempo y que tienen también una lógica nacional, ¿no?